todos y a todas, mi nombre es María Lucía, soy asesora legal del área de migración de ProJuris, una organización dedicada a la protección de los derechos humanos de las personas en Colombia y Venezuela. El día de hoy me encuentro con mi colega Gabriel Cifuentes y los dos tenemos el gusto y el placer de dar inicio a ProJuris al aire, un espacio en el que se busca exaltar las voces de los protagonistas de las dinámicas migratorias que han sucedido durante los últimos años. Podremos hablar con expertos que nos ofrecerán sus perspectivas rigurosas y técnicas sobre la materia, así como también podremos escuchar de primera mano las voces de los migrantes y los refugiados. Bienvenidos a ProJuris Colombia. Somos una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela y Colombia. Bueno, y para comenzar con este primer programa de ProJuris al aire, no podríamos dar inicio con un mejor invitado. Uno que es experto en la materia, que además ha sido protagonista y artífice de muchas de las disposiciones que han permitido garantizar los derechos de los venezolanos aquí en Colombia. Hoy nos acompaña Cristian Kruger Sarmiento, abogado de la Universidad de La Sabana, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado. Tiene una especialización en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario y se ha desempeñado además como asesor externo de la Procuraduría, asesor de una reconocida firma que se llama Leiva Abogados, superintendente delegado para el funcionamiento de la Superintendencia de Vigilancia, así como secretario general del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. En el año 2015, imagínense, asumió el gran reto como director general de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, o Migración Colombia, como la conocemos nosotros, hasta finales del 2019. Y actualmente se desempeña como socio y director de la firma consultora de asuntos públicos, con más de 10 años de experiencia, Valure. Yo quisiera, Cristian, sin más preámbulos, darle la bienvenida, agradecerle su compañía aquí en este espacio y abrir con usted esta sesión de ProJuris al aire. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Gabriel. Un especial saludo para usted, para María Lucía, para todos los que nos están acompañando. Y bueno, un gusto hablar de estos temas. Como saben, me apasionan. Y bueno, haciendo un ejercicio, de recordar y de todo lo que se ha vivido en nuestro país, pues resaltar el gran reto que tenemos hoy en día todos los colombianos, no solamente los migrantes, sino esto es una responsabilidad de todos, pues recordar esa gran oportunidad que tenemos en nuestras manos, es muy importante y pues qué mejor que en este espacio de ProJuris hoy con ustedes. Entonces, nuevamente, Gabriel, gracias por la invitación y las veces que me quieran invitar, estaré siempre a su disposición para acompañarlos. Muchas gracias. Pues será la primera, esperemos definitivamente que no sea la última, pero antes de entrar en materia, porque hoy tenemos un tema muy interesante, grueso, que para algunos es difícil de entender. Usted fue, Cristian, 6 años director de Migración Colombia y abanderó varias medidas, entre ellas la expedición del permiso especial de permanencia o PEPS. Es quizás una de las personas que mejor conoce la realidad de los venezolanos en nuestro territorio, y es por eso que antes de hablar del tema que nos convoca hoy quisiera preguntarle, para los que no saben bien cómo está la realidad, ¿cuál es la situación actual de los venezolanos en nuestro país? Mire, Colombia, Gabriela, ha mostrado, ¿sí? Y no solamente el actual gobierno, sino también el anterior, y esperemos que esto continúe en el tiempo, como una política de Estado, una política de tener los brazos abiertos a toda esta población que está llegando desde Venezuela, no solo, ¿por qué decimos desde Venezuela? Porque no solamente son hermanos venezolanos, hay muchos colombianos y de otras nacionalidades, que hoy más que nunca necesitan de una mano amiga, y el gobierno colombiano ha mostrado desde el momento que empezó todo este fenómeno migratorio, de darle esa mano amiga a esta población. Somos de los pocos, o casi que los únicos en la región, que hemos mostrado esa intención de darle la mano, de puertas abiertas frente a esta migración que está llegando a nuestro país. Y pues la forma de hacerlo es regularizándolos, ¿sí? Por eso, como usted muy bien decía,
Gabriel, el tema del permiso especial de permanencia, el famoso PEP, la tarjeta de movilidad fronteriza, la TMF, hoy en día el Estatuto de Protección. Todo eso son muestras de grandeza de un país como Colombia, donde no solamente se está resaltando al gobierno colombiano, sino a todo el pueblo colombiano. Esa buena voluntad de entender la situación que están viviendo estas personas y de darle la oportunidad de que se introduzcan de manera positiva, de manera productiva a la vida diaria de nuestro país. Y la única forma de hacerlo es regularizando su permanencia en nuestro país. Todos estos pasos que he mencionado, TMF, PEP, Estatuto de Protección Temporal, todo esto es claramente un reflejo de la intención positiva, activa, que tiene el Estado colombiano frente al fenómeno que se está presentando desde Venezuela, que obviamente desborda, digamos, la posibilidad de que estas personas continúen en ese país. Bueno, Cristian, y ya que mencionó, ya entró en materia con el Estatuto Temporal de Protección, esta medida que el mismo Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ya llamó y consideró como una medida sin precedentes, pues entró en vigencia, ¿no?, el 1 de marzo de este año. Nos gustaría que nos explicara muy brevemente, sobre todo porque sabemos que hay personas que todavía están confundidas con el término ¿qué es ese estatuto y cuál cree que ha sido el impacto que ha generado? Mire, primero, el impacto que ha generado esa medida evidentemente es positiva y es celebrada no solamente por Colombia, sino por la comunidad internacional. Y es otro paso más que da Colombia para atender este fenómeno migratorio de manera positiva, beneficiando a los migrantes que están llegando, pero sin descuidar, óigase bien, a las comunidades receptoras. Y Colombia siempre ha tenido muy presente eso. Aquí no es solamente favorecer a la población migrante, tenemos que ver cuál es la oportunidad también que tienen las comunidades receptoras cuando reciben a toda esta población. Y evidentemente, este estatuto de protección lo que busca, entre otros aspectos, es eso, que las poblaciones receptoras también tengan un beneficio en ese sentido. Esto ha sido todo un paso a paso. En estos fenómenos migratorios no existe un ABC. Nadie va a encontrar en el mundo un ABC. La migración en el tema de Siria es totalmente diferente a la nuestra. Nosotros tenemos aquí grandes ventajas, pero también podríamos decir que tenemos desventajas. En el caso de Colombia, el idioma, la cultura es muy parecida a la venezolana. En el caso de los sirios, imagínense un sirio llegando a Alemania, eso es otro cuento, otro idioma, otra cultura, es un reto diferente. Allá tienen de pronto más recursos, de pronto no, seguro tienen más recursos. Nosotros tenemos menos recursos, entonces todo tiene sus retos, pero que de manera inteligente podemos entender que todos los países en el mundo, todos los países desarrollados en el mundo han tenido historia migratoria. Aquí los invito a todos los que nos están viendo que verifiquen esos países desarrollados. Todos han tenido un aporte de la migración. Es el momento de Colombia, momento difícil, momento complejo, y así ha sido en todos los países del mundo, pero está en manos de cada uno a entender este fenómeno migratorio en beneficio de la población migrante y también de las comunidades receptoras. Y respondiendo a tu pregunta, María Lucía, de los beneficios de este estatuto, cada vez se otorgan mayores beneficios. Cada vez se tiene más confianza en el tema de la población migrante. Hoy se le está abriendo la posibilidad a todos estos migrantes que están llegando para que puedan acogerse a la normatividad colombiana de una manera más sencilla, ¿sí? Al principio, ¿qué pasó al principio? El que tuviera pasaporte vigente era el único que podía tener derecho a una visa. Después, ¿qué pasó? No, oiga, ¿sabe qué? Hay mucha población que no tiene pasaporte. ¿Qué hacemos con esa población? Pues con la cédula venezolana. Oigan, hay muchas personas que por la situación de Venezuela no tienen ni siquiera cédula venezolana. El PEP-RAM, ¿se acuerdan? El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos. Se cogieron a más de 400,000 hermanos venezolanos. Venga, regístrese de buena fe y le damos la posibilidad de que tenga el famoso PEP, el Permiso Especial de Permanencia. Ahora un paso más, el Estatuto de Protección Temporal. Oiga, es que este Estatuto de Protección Temporal además le va a dar la posibilidad a usted, migrante,
de obtener una residencia en nuestro país después de determinado tiempo. Es decir, aquí lo que está pasando es que cada vez estamos dando mayores beneficios, a diferencia de otros países que reciben migración y lo que hacen es cerrar con el paso del tiempo las posibilidades de que lleguen a estos países. Y aquí, con toda la tranquilidad lo puedo decir hoy en día, ya no estoy en el sector público, pero países como Ecuador, países como Perú, países como Chile, lo que vienen haciendo es eso, cerrando las posibilidades de que estas personas lleguen a esos países. Y aquí lo que tenemos que entender y lo que tenemos que transmitir es, oigan, esto no es un problema de Ecuador, ni de Perú, ni de Chile, pero tampoco es de Colombia. Aquí tenemos que responder todos de manera solidaria. Esperemos nosotros, como colombianos, nunca estar en una situación como la de nuestros hermanos venezolanos y que los demás países nos cierren las puertas. Entonces, entendamos que aquí todos somos iguales, todos somos hermanos, independientemente unos sean venezolanos, otros colombianos, etcétera, pero sí el llamado de atención es, oigan, si esto lo manejamos entre todos los países de la región, entre todos los países receptores, estoy seguro que va a ser mucho más sencillo, va a ser positivo y todos los países sin excepción van a ver los beneficios de lo que es haber recibido una migración. Y me gusta que mencione la palabra comprensión, porque justamente ProJuris, digamos que uno de sus sellos personales ha sido ese esfuerzo por comprender más allá del sistema normativo, poder escuchar de primera mano las voces de los migrantes y los refugiados, porque eso da luces para poder justamente, volviendo a la palabra, comprender más de fondo qué está pasando. Entonces, por eso quisiéramos mostrarle brevemente el testimonio de Luzmari Cartaya, una mujer venezolana que en el 2017 tuvo que abandonar su país de origen, dada la crisis humanitaria compleja, y que desde ese entonces se ha visto a la necesidad de ejercer, digamos, la labor que le toque en aras a poder darle el alimento a su familia. Si pagan 800, aquí le pagan unos 400. Y hasta 300 y 250, porque no es una cuestión, o sea, te ofrecen y uno por la necesidad lo acepta. Entonces se basan en eso de que no, es porque es venezolano te vamos a pagar 400. Es como una humillación que le hacen a uno, o sea, como no pueden valorar el trabajo que uno tampoco, uno también puede hacer el mismo trabajo, como no lo valoran y te hacen eso, pues. Pero a veces uno no protesta porque está en un sitio que no es el de uno, entonces uno prefiere, bueno, sí, está bien, acepto porque tengo la necesidad. Cristian, nosotros acabamos de ver el video de Luzmari y creo que podemos estar de acuerdo que su testimonio, así como el de muchísimos otros venezolanos, miles de venezolanos, es absolutamente desgarrador. Y nos recuerda o pone de presente todas las dificultades que tienen que soportar los migrantes cuando se desplazan de su país, cuando tienen que ir a otro país, en este caso Colombia y como usted lo estaba mencionando, Ecuador, Perú, Chile y demás. Pero un problema particular, y hablábamos, por ejemplo, o el testimonio de Luzmari da cuenta, por ejemplo, de los problemas para conseguir empleo, la seguridad social, pero hay otro problema también que se puede vislumbrar a partir del testimonio de Luzmari y es justamente el de la xenofobia. Nosotros en los últimos meses y en los últimos años, desafortunadamente, también hemos sido testigos, Cristian, de que personas con gran responsabilidad pública, es decir, con cargos públicos muy importantes, han hecho comentarios, si se quiere, desafortunados y han contribuido a que haya una estigmatización del migrante venezolano. Y esto pues es lamentable porque sigue generando esa serie de brechas que hace más difícil digamos, la recepción de los migrantes y su inclusión, digamos, en la sociedad. Pero yo quisiera saber, volviendo un poquito al tema, de qué manera, o si usted considera que este ETPB puede tener un impacto o negativo o positivo frente a un problema que hemos visto como el de la xenofobia, sobre todo teniendo en cuenta, Cristian, y a mí me llama muchísimo la atención lo que usted dijo anteriormente, y es, esto es un problema de todos, pero Colombia es a nivel mundial el país con la segunda mayor población migrante. Las cifras oficiales daban cuenta de 1.700.000, 1.800.000 migrantes y eso genera pues obviamente
una serie de tensiones. ¿Usted cree que este ETPB va a contribuir o puede tener un impacto negativo frente a un problema tan crítico como lo es el de la xenofobia en Colombia? Sí, mire, Gabriel, primero, lo que tenemos que entender como colombianos es que quien piense que le está dando la mano a un hermano venezolano cuando le paga 300.000 pesos por trabajar todos los días de la semana, pues está totalmente equivocado y lo que está haciendo es una explotación laboral. Podríamos casi que tipificarlo en una trata de personas, ¿sí? Entonces, aquellos personajes que piensan que no, yo estoy contratando a un pobre venezolano, no, tienen que pagarle lo que corresponde, tienen que afiliarlo al sistema de seguridad social, y porque es que ese testimonio es impactante, Gabriel, desde el punto de vista que lo que deja eso atrás es, entre otros, lo que usted menciona, el tema de xenofobia, claro. Entonces yo contra si siempre vamos a pensar eso, pues el hermano venezolano pues siempre va a estar por debajo del colombiano, y eso no tiene ningún sentido, y más en esta época de la historia, de la vida, del mundo, etcétera. Entonces tenemos que cambiar el chip nosotros mismos, ¿sí? Que no se nos olvide también la historia de nosotros cuando íbamos a Estados Unidos, a Europa, a España especialmente, y pues ese era el colombiano, y el que trabajaba por debajo de cuerda era el colombiano. Es decir, si no quieren que nos traten así, no tratemos así, ¿sí? Entonces, recapacitemos en eso, y para eso, muy importante, un llamado a las autoridades colombianas. Aquí el sujeto de control, claro, la autoridad migratoria vela porque el extranjero esté regular en nuestro país, ¿sí? Porque pues hay un marco legal, pero también aquellos empresarios, aquellas empresas, aquellos establecimientos, personas que contratan con esas condiciones, que tengan la claridad que las autoridades judiciales, las autoridades gubernamentales tienen todas las facultades para sancionarlos, ¿sí? Y que si le llega a pasar algo a ese venezolano que está contratado de esa manera, aquí no hay razón que valga para decir, no, es que estaba irregular, entonces yo no respondo. No, con mayor razón tiene que responder. Que le llega a pasar algo a esa persona, tiene que responder la persona que lo está contratando. Exista o no un contrato de por medio escrito. El contrato, acordémonos, en materia laboral prima la realidad. Entonces, ojo con esas personas que están pensando en eso, porque tarde que temprano estoy seguro que les va a pasar algo, y no los va a eximir de responsabilidad el hecho de que es una persona regular o irregular, y afiliarlos al sistema de seguridad social. Y siempre yo digo, siempre hay muchos, Gabriel, lo que usted mencionaba, si nos sirve las últimas estrategias que se han presentado, y claro, aquí la solución en últimas es la regularización, ¿sí? Llamémosla Estatuto de Protección Temporal, llamémosla PEP, llamémosla como la quisiéramos llamar, pero si el Estado colombiano, el gobierno colombiano, no entiende que tenemos que regularizar estas personas, no vamos a hacer nada, porque ese caso de este testimonio que acabamos de ver, si nosotros cerramos la puerta, esta persona está trabajando por 250.000 pesos, 300.000, 400.000 pesos todos los días de la semana, vamos a verlo en 10 años y va a ser exactamente igual. Y esta persona utiliza el sistema de seguridad social, no aporta, pero sí lo utiliza, porque obviamente pues tiene necesidades en materia de salud, tiene emergencias, tiene, en fin, 1000 aspectos en este sentido. Entonces, entendamos que si nosotros como ciudadanos, como autoridades, como gobierno, como Estado, no cambiamos ese chip y entendemos que los tenemos que regularizar, estas personas y este caso, este testimonio que acabamos de ver, lo vamos a seguir viendo en 10 años, ¿sí? ¿Y eso para qué sirve? No nos sirve para absolutamente nada, ni para la comunidad receptora, ni para el migrante, ¿sí? Entonces, entendamos que la única forma es regularizar. Yo sé que hay momentos difíciles, estamos en una situación compleja, digamos, creo que ningún país del mundo está en capacidad de recibir un volumen de estas cifras, pero si no cambiamos ese chip, si no entendemos que lo que tenemos que hacer es incorporar a ese migrante aporte al sistema de seguridad social, al sistema tributario, compre su casita el día de mañana, tenga beneficio y tenga la posibilidad de tener su casita el día de mañana, que tenga un arraigo en nuestro país, no vamos a hacer nada. Lo que hace la irregularidad, el cierre de todas las posibilidades para estar formal en un país, lo único que genera es que no haya un arraigo de esa población migrante, y eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando no haya arraigo, hay inseguridad porque no sienten algo frente al país donde están, el país que los está cogiendo. Por el contrario, genera resentimiento tanto de un lado como del otro, ¿sí? Porque entonces empiezan a oír voces
absurdas como las de algunas autoridades que dicen que pues esa población, es decir, despectivamente, eso realmente, qué pena lo que voy a decir, pero eso es ignorancia frente al fenómeno migratorio y frente a la importancia que tiene la migración en los países. Tenemos que entender eso. Es momento complejo, pero es un momento para sacarle el mayor provecho a esta situación. Nuestros hermanos venezolanos lo que puedan aportar en cultura. Miremos los temas de música, de arte de nuestros hermanos venezolanos. Miremos el tema de carreras que no tenemos en nuestro país. Qué bueno sería que cogiéramos esos médicos, Gabriel, los lleváramos a lugares apartados en nuestro país donde no hay esos médicos, esas especialidades, y les diéramos unas ventajas migratorias. Oiga, quédese 2 años en Putumayo, ¿sí? Quédese 2 años y se vuelve, y lo volvemos colombiano, pero usted en esos 2 años tiene la obligación de estar en Putumayo y aportar su especialidad a la población. Créame que lo terminan amando en Putumayo a esta persona que haga eso, en el Chocó, en el Amazonas, en Arauca, pues, es decir, que no estén en las principales ciudades, que aquí las especialidades están concentradas en las capitales, pero es que Colombia es muy grande. Colombia es casi 3 veces más grande que Alemania, ¿sí? Tenemos 50 millones de habitantes, Alemania tiene un poco más de 90 millones de habitantes, pero la distribución de la población en países como Alemania es otra. Berlín tiene 4 millones de habitantes, un poco más de 4, casi 5 millones de habitantes. Colombia, solamente en Bogotá tenemos, podríamos decir, más de 10 millones de habitantes. Entonces, oigan, ¿por qué no cogemos a esta población y desarrollamos esta migración para que las comunidades receptoras se beneficien y tengan la oportunidad de aprovechar esos conocimientos de ese migrante en esa zona? Obviamente, yo lo digo, es decir, es más fácil decirlo que hacerlo. Es decir, ustedes cuando van a la práctica, uno dice, no, pues sí es tan sencillo. No, esto no es sencillo. Esto es un tema muy complejo. Colombia va por buen camino, pero no podemos pensar que esto lo vamos a solucionar de un día para otro. Esto es todo un ejercicio que tiene sus pasos y vamos por buen camino. Uno quisiera hacerlo más rápido, pero obviamente no, digamos, el tema de la velocidad nunca es como uno quisiera que ya mañana uno se despertara y tuviéramos el mapa ya arreglado y la solución resuelta, pero vamos por buen camino y el llamado es sigamos en ese camino, mejoremos la situación y entendamos que para todo, para el tema de país, para el tema de comunidad, para el tema de migrante, para todo, la solución es regularización y a eso le tenemos que apuntar siempre. Cristian, ¿cree y considera que a través del estatuto se está logrando esa regularización? ¿O cree que le falta, cree que hay algo por mejorar? Digamos que esa perspectiva suya es clave, teniendo en cuenta que estuvo presente, por ejemplo, en todo, y mi colega Gabriel también lo mencionó, en todo el proceso del permiso especial de permanencia. Entonces, ¿sí cree que el estatuto en efecto lo logra o que hay algo por trabajar? Mire, yo creo que el estatuto es un paso más, ¿sí? Es un paso más, pero es un paso muy importante. Y yo le digo porque, digamos que si retrocedemos un poco al 2019, 2018, yo particularmente hice un ejercicio de buscar recursos ante autoridades tanto nacionales como internacionales para lograr la identificación plena de todos los hermanos venezolanos que están llegando a nuestro país. ¿Por qué? Porque si bien se tuvo la mejor intención con el PEP, con el TATMF, siempre se careció de un aspecto fundamental y fue la plena identidad de estas personas, de las personas que están llegando, que tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y uno de los inconvenientes que se tenía era la falta de identificación biométrica de estas personas. Si alcanzamos a dejar cuando digo alcanzamos a dejar es cuando yo estuve allá, un presupuesto por parte del Estado colombiano de más de 20.000 millones de pesos para lograr eso, ¿sí? Para que cuando vaya un hermano venezolano al hospital en Cúcuta, ponga su huella y digan, ah, sí, usted es Pepito Pérez, tiene razón, usted sí es. No como pasa hoy que es el papel, digamos solamente, que uno es un acto de buena fe nomás. También para los temas judiciales, ¿sí? Llegaban, la gran mayoría de hermanos venezolanos son personas de bien, y eso quiero que lo tengamos claro, ¿sí? Pero siempre en todos estos fenómenos hay uno que otro que pues, resulta por fuera del margen legal y como pasa en todas las migraciones, como pasaría en el caso de los colombianos hacia afuera, exactamente igual. Y hay uno de los grandes inconvenientes era que cuando llegaba en el proceso judicial
a lograr la plena identificación de estas personas no se lograba, porque no se tenía, con Venezuela no hay conversación y no hay comunicación, ni con los consulados, ni con la embajada, ni con el gobierno. Entonces, siempre que se presenta este tipo de situaciones, lo primero que hace el gobierno colombiano es comunicarse con el consulado correspondiente. Oiga, es que tengo un alemán que está en esto, en esto, en esto, si eso no es de esta persona. Y le contestan, sí es esa persona. En el caso de Venezuela, no pasa eso. ¿Sí? Allá, digamos, uno puede mandar una comunicación y allá no le van a responder. Entonces, ¿qué pasaba dentro del proceso judicial? Para volver al proceso judicial, por la falta de la plena identidad del sujeto procesal, del sujeto que está siendo investigado, pues tenía que quedar archivado el proceso o cerrarse el proceso. Aspecto este que no es bueno tampoco para las comunidades receptoras, es decir, aquí se está dando la mano a la población migrante, pero que entendamos que a la población migrante de bien, como en cualquier país del mundo. Entonces, se le da la mano a la persona que viene a trabajar, que viene a aportar, que viene a querer, digamos, quedarse en nuestro país, pero aquel personaje, no hablo de los venezolanos, sino cualquier extranjero que venga a delinquir a nuestro país, que venga a aprovecharse de la situación de nuestro país, pues las puertas cerradas, totalmente. Entonces, el estatuto, María Lucía, que mencionas, está, entre otros aspectos, en esa línea de buscar la plena identidad, que esta persona sea sujeta de derechos, pero también de obligaciones, y como cualquier colombiano, nosotros tenemos nuestras huellas en la registraduría, pues que tengan también nuestros hermanos venezolanos las huellas, la identificación biométrica ante la autoridad correspondiente. Entonces, es para igualar precisamente eso, y obviamente el estatuto trae beneficios para nuestros hermanos venezolanos muchísimos, es un paso positivo, pero obviamente esto es un tema de muchos años y yo estoy seguro que en 2, 3 años va a salir otra idea positiva, otra idea para seguir, digamos, involucrando esta población migrante a nuestro país y obviamente todo tiene contradictores, ¿no? Pero aquí es donde uno tiene que analizar un poco cuál es la solución para atender este fenómeno y yo le he echado cabeza. Trabajé en el DAS y el DAS, si ustedes se acuerdan, era la autoridad migratoria en ese momento y eso lo veían allá como si fuera, que era la autoridad migratoria, poner un sello en un aeropuerto. Así se veía en nuestro país. El cambio que ha dado esto, pues ha sido de 180 grados y nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el fenómeno migratorio para nuestro país y después de echarle cabeza, analizar, siempre llego a la misma conclusión. La regularización es un paso fundamental, es el primer paso que tenemos que dar para poder incorporar efectivamente esta población y casos como el testimonio que acabamos de ver sean superados en un futuro. Perfecto, bueno, pues Cristian, a propósito de esta tarea de llevar a cabo el registro, vamos a ir rápidamente con el dato del día. En el último mes, Migración Colombia ha estado muy juicioso llevando a cabo ese proceso de registro. Es más o menos las cifras de Migración Colombia apuntan a que hay más o menos preregistrados en todo el proceso del estatuto unas 723,000 personas. Sin embargo, hemos visto y nos llegan todo el tiempo casos a la organización de no hemos podido hacer el preregistro, la página no funciona y demás. ¿Cómo ve el proceso? Porque sé que también lo vivió con el permiso especial de permanencia. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Es normal que sucedan estas situaciones? Mire, este es un proceso y todos los procesos, la tarjeta de movilidad fronteriza que hoy tiene, yo creo que ya más de 6 millones de personas registradas con TMF, el tema del PEP, el tema hoy del estatuto. Obviamente la implementación de todos estos procesos, de cada uno de estos pasos, mientras inicia, tiene sus complejidades y eso es normal y eso pasa en Colombia y pasa en todo el mundo, ¿sí? Si no vayamos a países desarrollados y recordemos, por ejemplo, cómo fue el proceso donde Alemania recibió más de 1 millón de sirios, al principio, cómo fue ese proceso de registro de estas personas. Es complejo. Digamos, aquí tenemos que entender un poco y el llamado es entendamos un poco que esto no es un tema sencillo, ¿sí? Mientras todo esto se enrola, mientras todo esto se coordina, como no solamente en esto, sino en todos los procesos, veamos el tema de la vacunación, ahora con el tema del COVID a nivel mundial, mientras esto se enrola, mientras esto coge su curso, se demora un poco, pero yo estoy seguro que en un par de meses
esos casos particulares que estás mencionando, María Lucía, se van a superar, pero también tenemos que entender un poco y tranquilizarnos como migrantes, como colombianos, entender que el gobierno está haciendo el mejor esfuerzo para atender este fenómeno de la mejor manera y entendamos eso, pongámonos en los zapatos del Estado colombiano, del gobierno colombiano, y pues es un proceso nuevo, es un proceso innovador, no en Colombia, en el mundo. Entonces, entendamos eso porque yo estoy seguro que la intención es la mejor, pero como cualquier otro proceso, pues tiene sus tips ahí mientras se van enrolando, mientras se van haciendo, pero esto estoy seguro que finalizando este año vamos a estar ya como un trámite común y silvestre y aportemos, no critiquemos, porque es que nos pasa a nosotros y a todas las personas en el mundo, que a veces se toman medidas de beneficio y lo que hacemos es criticar. No, miremos cómo aportamos, cómo damos, ¿sí? No solamente critiquemos, sino, oiga, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Por ejemplo, organizaciones como ProJuris, como la cantidad de organizaciones que hay, que son todas positivas, miremos cómo podemos, qué ideas llevamos para mejorar lo que está pasando en beneficio de todos. Oiga, Cristian, ya estamos llegando al final del programa. Yo me quedo con un mensaje muy positivo y me quedo con el mensaje de que a pesar de que no sea sencillo, vamos por buen camino. La regularización es la clave aquí para vencer no solo la crisis humanitaria que pueden vivir algunas personas, algunos migrantes, sino la mayoría, sino también para vencer barreras como la xenofobia y por qué no pensar cómo le puede aportar a Colombia la migración. Usted sabe mejor que nadie que estos fenómenos migratorios, si son bien administrados y si hay políticas públicas bien diseñadas, pueden incluso contribuir al crecimiento, a la riqueza de un país. Es decir, no solo hay como esa función social, esa función además que está enquistada en los tratados de derechos humanos y que es una obligación moral como seres humanos que tenemos, sino que también puede haber un camino de prosperidad cuando estas políticas migratorias se hacen de una buena manera y cuando se logra justamente la regularización. Y también, Cristian, yo quedo sorprendido y muy gratamente sorprendido de algo en particular y es, así como en Estados Unidos hay temas bipartidistas, como el caso de Colombia, en Estados Unidos, republicanos y demócratas están de acuerdo sobre esto, creo que uno esté a favor o en contra de este gobierno, todos sin excepción aplaudieron ese decreto, aplaudieron el compromiso del gobierno nacional en avanzar justamente no solo en la regularización, sino también en la humanización de esta relación. Yo quisiera, y ya dado que estamos en el minuto 34 del programa, Cristian, y que estamos llegando al final, no despedirnos, ¿sí? No darle la palabra a María Lucía para que nos despida, sino antes hacerle unas preguntas ya más personales. Son respuestas casi que de 3 palabras, al paredón, eso es casi que un sí o un no, doctor Cristian. Yo quería preguntarle, primero, ¿por qué? Y aquí esta pregunta se la voy a explicar. María Lucía y yo somos abogados y sabemos por qué estudiamos Derecho y creo que es nuestra incapacidad de sumar y restar, cosa que nos pasa a muchos abogados. Pues yo quiero saber, ¿usted por qué decidió estudiar Derecho? Pero es que respondérsela en 3 palabras sí es muy complicado. Ya, mejor dicho, ya las dije. Pero bueno, le cuento. ¿Por qué? Porque yo veo que en el derecho vemos una posibilidad inmensa en nuestro país de aportarle a la sociedad, ¿sí? En diferentes campos, en la defensa de personas, en los procesos judiciales, pero yo veo en el derecho como la posibilidad de aportarle a la sociedad un fin justo para todos. Es decir, se lo trato de resumir lo más, un fin justo para todos. Y por eso yo creo que el derecho es lo que escogí en últimas, porque pues cuando uno está en el colegio, uno piensa en muchas posibilidades, pero yo creo que en últimas fue eso, porque me gusta defender los intereses particulares, pero en especial los intereses generales. Y yo creo que también por eso terminé en el sector público, porque el que está en el sector público, lo primero que le tiene que gustar es eso, ¿sí? Proteger los intereses generales y a la sociedad en sí. Entonces, creo que ese es el fin, el motivo por el cual escogí esa carrera.
De 3 pasamos a 300, pero está bien, era difícil contestarla en 3. Sí, eso es difícil en 3. Segunda pregunta, quemarropas. ¿Cuál fue su primer acercamiento con el mundo del derecho migratorio? En el DAS. Acuérdense, yo tuve un proceso en el sector privado, estuve 8 años y después estuve unos 15 años en el sector público, 15, 14, 13 años, no tengo el cálculo exacto, pero fue en el DAS, cuando uno, acordémonos que esa era la autoridad, digamos, migratoria, uno llegaba al aeropuerto, a las fronteras, y era el DAS. Entonces, ahí fue, digamos, mi primer acercamiento con el tema migratorio en términos generales, ahí fue. Y tercera pregunta, quemarropa, y esto es casi que de un sí o un no. ¿Ya es hora de abrir los canales diplomáticos entre Colombia y Venezuela? No. Muy bien. Pues no, yo ya... Ahí me puedo explayar porque, pero es que no hay derecho que un gobierno, qué pena, yo ya respondí que no, pero es que no hay derecho que un grupo de personas se aprovechen de todo un país quitándole su comida, y obviamente eso es lo que quieren ese tipo de, qué pena lo que hay que decir, de dictaduras. Buscar acercamientos, buscar reconocimiento de esas autoridades, y realmente considero yo que hacer eso es cerrar la puerta a todo lo que se viene haciendo. Es que las injusticias que se cometen en ese país son muchísimas, y lo único que uno hace, reconocimiento o haciendo ese acercamiento, es reconociendo una autoridad ilegítima en mi criterio. Yo, María Lu, ya acabé con mis preguntas al paredón, quedo satisfecho. Nos va a tocar acotarse con 3 palabras o 30 para próximos programas, pero bueno, aquí estamos en el ejercicio. María Lu, entonces vamos cerrando el programa. Claro que sí, me sentí muy mal con la respuesta que Gabriel y yo daríamos frente a por qué estudiamos Derecho al lado de la que dio Cristian, pero bueno, no, está perfecto. Tenemos que trabajar, Gabriel y yo, nuestra respuesta. Pues, Cristian, muchísimas gracias por habernos permitido esta charla tan maravillosa, las reflexiones, las frases con las que nos vamos. Creo que nos permiten dar insumos para construir. Y yo creo que de eso se trata, de construir, no de destruir, porque entre todos creo que se puede elaborar una política y unas políticas públicas mucho más integrales y estructuradas. Y también queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron e invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Estamos como @ProJurisColombia en Twitter, Instagram, Facebook, y allí estamos respondiendo también preguntas puntuales sobre el estatuto, así como preguntas más abstractas sobre migración y refugio. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, María Lucía, a todos los que nos acompañaron. Un gusto estar en ProJuris, en el programa de ustedes, y cuando me quieran volver a invitar, aquí estaremos listos. Un fuerte abrazo para todos. Tomaremos nota de esa promesa para tenerlo en una próxima ocasión. Muchas gracias, y muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron esta tarde, noche de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por sintonizar.